Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Rafael Bernabe y Rafi Anglada. Ellos son nuestros analistas todos los miércoles aquí en Sobre la Mesa. Además de la Coalición Paz para la Niñez, licenciado Julián Claudio Gotay, y de la comunidad Sierra Verdecía en Guaynabo, Tatiana Castro. Todo eso y por supuesto, como todos los días, café en mano, estará con nosotros Marilu Guzmán para analizar todos los temas de hoy, miércoles 6 de julio del 2022. Son las 7:59 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Comienzo esta mañana con una noticia muy triste, y es que ya estamos ante el 9º feminicidio íntimo, 9ª mujer víctima fatal por violencia de género en este año 2022, específicamente casos que son a manos de alguna pareja o expareja. En este caso fue la señora Vanessa Cardona Soto, quien muere a manos de su expareja. De nuevo, son ya 9 casos en este año 2022. Cada uno de estos casos, más que un número, son seres humanos, son mujeres, son madres, son hijas, son hermanas, y son personas que dejan un vacío al interior de un hogar, de una familia que esperaba ver llegar a esa persona, posiblemente en la tarde, a su hogar, de su lugar de trabajo, de algún encuentro, y que esa persona no llegó, no tuvieron la oportunidad de despedirse de ella. Deja atrás familia, deja atrás seres queridos, quienes son los que sufren esa ausencia, ese abandono forzado de una familia. Forzado porque, sin lugar a dudas, que Vanessa Cardona Soto y las otras 8 mujeres que han fallecido de esta manera hubiesen querido llegar de vuelta a su hogar, abrazar a sus familiares, abrazar a sus hijos, a sus hijas, y no pudieron hacerlo. Y no pudieron hacerlo por una combinación tóxica de machismo, de accesibilidad a las armas, hay que decirlo. Muchos de estos casos, la última vez que hice el repaso, en la mitad de estos casos la persona había adquirido el arma de fuego legalmente. En uno de los casos incluso porque era un policía armado, se le había removido el arma y se le había devuelto. Así que sin duda que la facilidad para matar con armas es parte de este problema. El machismo es la raíz. El arma de fuego quizás es la herramienta que hace más factible el que esta realidad continúe manifestándose, pero son 2 problemas que tenemos que atender de la mano. Y por supuesto que sí, que el machismo en particular, vivimos en una cultura machista, como también vivimos en una cultura racista. Y eso hay que entenderlo. Y no quiere decir que yo le esté diciendo a todos mis radioescuchas ni machistas ni racistas, pero todos tenemos que reconocer que tenemos algo de eso dentro de nosotros porque nos criamos en esa cultura. Esa es parte de nuestra programación. Y la primera manera, el primer paso que uno tiene que dar para reconocer un problema o para atender un problema es reconocer el problema. Y como sociedad tenemos que reconocer ese problema. Cuando usted vea un varón, un niño, no le pregunte, y creo que vi una columna en estos días de Johnny Rullán sobre este tema, no le pregunte cuántas novias tiene. Imagínese usted lo que le está
sugiriendo a ese niño que es bueno que un niño, que un varón, que un hombre tenga muchas novias y que las tenga, que sea una especie de colección, que posean esas niñas, esas novias. Y usted pensará, bueno, pero eso es algo totalmente inocuo, eso es algo que se dice y se olvida. No, los niños no olvidan. Si usted cree que los niños olvidan, usted no ha estado alrededor de muchos niños. Los niños no olvidan nada. Somos los adultos los que nos olvidamos. Nos olvidamos muchas veces de las cosas que decimos. Pero los niños no olvidan nada. Mi hija todavía me recuerda hace un año que, ya yo ni me acuerdo, algún golpecito que se dio porque se tropezó conmigo y tuvo que ponerse una curita. Y todavía me echa la culpa porque se puso la curita. Así son los niños. Igual que se acuerdan de esas cosas que nos parecerán a nosotros los adultos una nimiedad, se acuerdan también de las expresiones que oyen de las personas cuyo comportamiento es modelo para ellos. Se acuerdan de las cosas que le dicen. Y si usted le dice a un niño que cuántas novias tiene y lo dice como si fuese un planteamiento positivo, mientras más tenga, mejor, más varón es, pues usted es parte del problema. Lamento decírselo, pero usted es parte del problema. Y no es para que se flagele en este momento, pero es para que reconozcamos, y yo estoy seguro que yo soy parte del problema. Yo estoy seguro que yo he dicho cosas y he hecho cosas que en cuanto al modelaje que debo presentar ante mis hijas no son las más correctas, pero uno tiene que aprender de esas experiencias, uno tiene que enfrentar esas experiencias y tratar de mejorar. Y no podemos simplemente cegarnos ante esa realidad y decir, no, yo no soy machista, yo no soy racista. No es que usted lo sea o no lo sea, ese no es el issue. Y yo no estoy diciendo que es que usted odie a las mujeres, yo no estoy diciendo que usted odie a los negros, yo no estoy diciendo eso. Yo creo que hay una cosa muy distinta entre un odio racial o un odio contra la mujer y el racismo y el machismo cultural, que es parte de una indoctrinación casi subconsciente a la que todos estamos expuestos a través de nuestra cultura. Y la manera en que atendemos estos problemas es enfrentándolos, reconociéndolos y entonces tratando de cambiar nuestro comportamiento a diario. Hay mecanismos también a nivel social. El Departamento de Educación yo creo que es herramienta clave. El currículo con perspectiva de género es herramienta clave. Pero al final del día estos cambios van a suceder en la medida en que cada uno de nosotros a nivel individual asumamos nuestra responsabilidad, tanto para con la muerte de esta persona, Vanessa Cardona Soto, que tiene nombre, que tiene familia, que tiene seres queridos, que hoy tienen un vacío en su corazón, como con la crianza de nuestros hijos, porque al final del día el agresor en este caso es una persona que criamos nosotros. ¿Sí? Nuestra sociedad crió tanto a la víctima como al agresor. Y cuando reconozcamos esa realidad y comencemos cada uno a nivel individual a enfrentar esa realidad, ahí es que me parece que vamos a comenzar a ver un cambio profundo en nuestra sociedad. Toqué el tema de las armas y es que han habido dos casos recientes en el que dos personas, ambas personas de alguna prominencia, no voy a entrar en el detalle de quiénes son, han alegadamente utilizado armas para amenazar a otras personas. Y no quiero detenerme en el caso y en los detalles del caso o de estos dos casos específicamente. Uno de ellos, por lo visto, no era un arma de fuego, era un arma neumática. Supongo que una de esas armas que le dicen BB gun. Pero hay un planteamiento aquí de
un armero e instructor certificado en el uso y manejo de armas de fuego, lo cita Leisa Caro González en un artículo en el periódico El Nuevo Día, página 6. Él se llama Luis Bermúdez, de nuevo, armero e instructor en el uso de armas. Y él dice que las personas con licencia saben bajo qué circunstancias se puede hacer uso del arma. Él plantea que el arma no se usa como algo para amenazar. Si uno saca el arma es para usarla. Dice, el proceso de la licencia es bien riguroso. Yo le digo a la gente que usted lo fichan para poder tener un arma en Puerto Rico. Si pasa algo, el Estado sabe qué armas tengo. Pero insisto, el punto de que las personas con licencia saben bajo qué circunstancias pueden hacer uso del arma. Bueno, mire, las personas con licencia de conducir en Puerto Rico no saben que hay que prender la señal para cambiar de carril. Las personas en Puerto Rico con licencia para conducir vehículos no saben que cuando una persona está cruzando la calle, particularmente cuando lo está haciendo en una esquina o en un cruce peatonal, si es que tiene la suerte ese peatón de que estén pintadas las líneas del cruce de cebra, que hay que detener el vehículo, que no es momento para acelerar porque veo que hay una persona que quiere cruzar y yo quiero cruzar antes que esa persona cruce la calle. No. Y eso es con algo muy común que todos los puertorriqueños más o menos tienen licencia de conducir en Puerto Rico. Así que este planteamiento de que no, la gente que tiene licencia de arma, eso es otra clase de ser humano. Están detrás del volante de un vehículo, no saben nada acerca de las normas básicas de convivencia en una carretera, pero le damos un arma y ya, esa persona sabe cómo se hace uso del arma. Mire, esto es un chiste de mal gusto, claro. Y precisamente decir en un artículo que cubre una noticia acerca de dos personas que alegadamente han hecho mal uso de un arma, es casi para uno mofarse de esta persona, de la ingenuidad al menos de esta persona, que insiste en que las personas que tienen licencia de armas saben usar las armas correctamente. Una cosa es que puedan haber recibido el cursito y hayan hasta pasado el cursito. Otra cosa es que realmente esa información haya calado. Y otra cosa es, claro, lo que pasa en la realidad, en la calle. La gente anda por ahí, ahora pueden andar con armas en su persona en cualquier momento, están en una barra bebiendo. Que yo sepa, no hay ninguna ley que diga que una persona no puede portar su arma si está borracha. Quizás eso es algo que deberíamos evaluar. Si detienen a una persona con un arma y la persona sopla por encima del nivel al cual no le permitiríamos a esa persona pararse detrás de o sentarse detrás del volante de un vehículo, quizás esa persona, si lo detenemos con un arma soplando a .8, pues esa persona no debería tener su arma, que se le quite esa arma, así de sencillo. Porque ese es el problema, que se combina de nuevo el machismo, el racismo, todos los males sociales, culturales con los cuales cargamos los puertorriqueños, con la disponibilidad de armas de fuego, con el alcohol, posiblemente narcóticos ilegales también. Y suceden casos como estos. Y gracias a Dios que en estos dos casos no murió alguien. Pero sabemos de casos como el de Jensen Medina, donde de nuevo la gente una vez tiene un arma de fuego, cambia a la persona, porque la persona de pronto tiene el poder para matar a otra persona. Vamos, que en teoría cualquier persona puede matar a otra persona con sus manos. Pero es más difícil. Esta persona que está armada anda con un recordatorio constante que le añade peso a su cuerpo. Está cargando con el conocimiento de que puede matar a otra persona, de que tiene el poder en todo momento, caminando por la avenida Ponce de León, que tiene el poder para sacar el arma y terminar con la vida de otra persona. Es un poder que endiosa. Es el poder sobre la vida y la muerte. Y tenemos decenas de miles, si no cientos de miles de puertorriqueños andando por las calles con ese poder potencial.
pocas cosas pasan. Así que la solución, digo, para mí, no es decir y cegarnos ante esta realidad y decir, no, que esa gente sabe cómo se usa el arma. E insistir en que hacen falta más cursos o menos cursos. No, hacen falta menos armas. Hace falta menos personas andando por la calle sintiéndose dioses y señores con el poder para dar y quitar vida. Vamos a terminar con dos temas relacionados al Departamento de Educación. Por un lado, y este lo voy a despachar rápidamente porque saben que este es un tema que me apasiona y que lo he discutido en innumerables ocasiones en este programa, en columnas que he escrito. Hoy, miércoles 6 de julio, el periódico El Vocero publica una nota de la amiga que ha estado incluso sustituyendo a Julio Rivera Saniel en estos días en Pegados en la Mañana, Mari Carmen Rivera, página 6 del periódico El Vocero, con efecto directo en las escuelas, la baja poblacional. Y aquí hay un planteamiento tanto de los colegios privados como de las escuelas públicas de que están evaluando alternativas para atender el problema de la baja poblacional, particularmente de las personas menores de edad, quienes van a las escuelas y a los colegios privados en Puerto Rico. Números dramáticos que cita aquí Mari Carmen Rivera. Toda esta información, de paso, en alguna medida u otra, yo la había anticipado en mi columna. He publicado varias a través de los años, pero la última que publiqué sobre este tema, en El Nuevo Día le puse la clase del 2040. Y trata precisamente sobre la baja natalidad que hubo en el año 2021 y eso no es una excepción. Esa natalidad, el número de nacimientos vivos que han habido en Puerto Rico ha seguido bajando año tras año. Y cómo cuando uno tira ese dato del 2021 hacia adelante, ¿qué efecto eso tiene sobre la clase del 2040? Entiéndase, los estudiantes que se van a graduar de escuela superior, en teoría, en Puerto Rico, de aquí a ese año, y lo que eso implica en cuanto a los pupitres que van a estar vacíos en kinder, en primero, en segundo, en tercero, y así sucesivamente en la medida en que esa clase y clases subsiguientes sigan entrando al sistema de educación pública, a los colegios privados y eventualmente a las universidades de Puerto Rico. Al punto de que mi conclusión es que para el 2040 se van a graduar de escuelas públicas menos de 10,000 estudiantes de cuarto año y de colegios privados menos de 5,000. Entonces, cuando esos 15,000 muchachos se gradúen y vayan a ir a universidad, algunos, porque no todos los que se gradúan de escuela superior van a universidad, las universidades entonces van a recibir un problema demográfico inmenso porque va a haber mucho más cupo del que realmente necesita el país con un número tan reducido de estudiantes graduándose de escuela superior. Y eso es también lo que recoge Mari Carmen en este artículo. De nuevo, hay planteamientos tanto de los colegios privados como de las escuelas públicas a los efectos de que están haciendo ajustes, de que están evaluando alternativas. Miren, aquí hay pocas alternativas. Aquí va a haber que cerrar más colegios privados y aquí va a haber que cerrar más escuelas públicas. Y es triste decirlo, pero es que no hay suficiente población. Vamos, llega un punto donde no se puede cerrar, particularmente las escuelas públicas no se pueden cerrar más. Porque tiene que haber una escuela a cierta distancia de todo niño si se quiere cumplir con el mandato constitucional de que todo niño tenga acceso a una educación gratuita, libre y no sectaria. Pero yo creo que todavía nos esperan en los años subsiguientes algunas reducciones adicionales en el número de instituciones educativas que hay en Puerto Rico porque simple y sencillamente no es sostenible. No hay la demanda. No es ni siquiera que no podamos pagar por estas escuelas. Es que sería como construir un tren urbano en Comerío. Es el tren urbano de San Juan y anda por ahí vacío porque no hay la demanda para los lugares a los que te lleva el tren urbano. Pues imagínate si construyeras ese mismo tren urbano donde hay mucha menos población y mucha menos densidad poblacional. Eso es lo que está pasando con las escuelas públicas y los colegios privados también. De paso, que para que entiendan
Si en el 2040 se gradúan de escuelas públicas y colegios privados 15,000 estudiantes de cuarto año, para que tengan un marco de comparación, en el 2012 entraron al sistema de la universidad pública, la Universidad de Puerto Rico, 12,000 estudiantes de primer año. O sea, hace 10 años en Puerto Rico teníamos 12,000 estudiantes de primer año solamente en la Universidad de Puerto Rico, sin contar el sistema universitario Ana G. Méndez, la Inter, todos los demás recintos, todas las otras instituciones de educación superior. 12,000 solo a la Universidad de Puerto Rico. Y para el 2040 se van a graduar de cuarto año de todas las escuelas superiores públicas y privadas en Puerto Rico, se van a graduar 15,000 estudiantes. Y no todos esos estudiantes van a ir a universidad. O sea que nada más la Universidad de Puerto Rico tiene suficiente cupo básicamente para la totalidad de los estudiantes que se van a graduar en el 2040. Y tenemos todavía otras 20, 30, 40 instituciones universitarias en Puerto Rico. ¿De dónde se van a nutrir esas otras instituciones? No me queda claro. Y en este momento todavía estamos tocando el tema como si se limitara al sistema educativo. ¿Qué sucede cuando estas personas se gradúan y se convierten en consumidores? Cuando van a ir a comprar casas, bueno, pues que hay menos personas queriendo comprar casas, queriendo ir al supermercado. Esto tiene efectos a nivel de toda la economía. No podemos seguir viéndolo como algo pasajero, como algo inevitable. Y no podemos seguir viéndolo como algo que solamente impacta unos pocos sectores de la economía. Esto va a ser un cambio radical en la economía del país y en nuestro estilo de vida. Y el último tema, con esto me voy y se lo dejo sobre la mesa a Marilú Guzmán, tiene que ver también con el Departamento de Educación. El ex subsecretario del Departamento de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, que además fue subcomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista durante el último ciclo electoral, ahora ha dado el brinco al Departamento de Transportación y Obras Públicas y va a ser subsecretario allí en el Departamento de Transportación. Y lo interesante es que, por lo visto, según la información que tiene Gloria Ruiz Cuilan, esto es un artículo en la página 16 del periódico El Nuevo Día, a Héctor Joaquín básicamente se le puso un organigrama del gobierno frente a sí y se le dijo: mira, escoge a dónde tú quieres ir. Dice aquí este artículo de Gloria: El Nuevo Día supo que a Sánchez se le dio la oportunidad de escoger a qué agencia quería moverse, dado que Ramos Párez no lo aceptaría de vuelta en el Departamento de Educación. Y hay un dato aquí interesantísimo. Héctor Joaquín Sánchez tiene un puesto de carrera como maestro paisajista. No me queda claro si es maestro en arquitectura paisajista o... No sé cuál es ese tipo de educación, pero tiene una posición, un puesto de carrera como maestro paisajista. Entonces uno se pregunta, pero si él tiene ese puesto, ¿por qué había que ofrecerle todas las oportunidades? El abanico de alternativas. Mira, escoge aquí entre cualquier agencia pública, escoge a dónde tú quieres ir. Pudo haber regresado al salón de clase a impartir educación, que es su puesto de carrera. Pero no, algo más está detrás de esta figura. Alguna otra función tendrá y ahora sabemos que va a estar ahí de subsecretario en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Así que ojo con esa figura que está como una abeja polinizando, brincando de agencia en agencia. Habrá que ver cuál es la labor, qué es lo que va a sembrar ahí, qué es lo que va a polinizar ahí, si será la politiquería en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy a Armando Valdés.
Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Marilu, te dejé sobre la mesa un tema que yo creo que es también uno de esos que es de nuestros favoritos. Héctor Joaquín Sánchez ha reaparecido. Habíamos sabido que el secretario de Educación no lo quería en el departamento. Esta es una figura que llega allí básicamente impuesta. Estuvo con la anterior secretaria que había nombrado el gobernador Pedro Pierluisi y se entendía que esta era la figura que iba a asegurarse de mover las fichas políticas al interior de un departamento que tiene el presupuesto más grande de cualquier agencia pública. Para este próximo año, si no me equivoco, es $5,000 millones que tiene asignado el Departamento de Educación entre el Fondo General y fondos federales. Cuando confirman a Eliezer Ramos al puesto de secretario de Educación, él planteó que él no quería a esta figura al interior del departamento, lo saca y ahora reaparece estando de subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y le parecerá raro, quizás al público radio escucha, que un secretario haya podido resistir una instrucción de Fortaleza, pero creo que hay que entender que Eliezer Ramos tiene más poder de negociación en esto que la propia Fortaleza, porque al gobernador se le hizo muy difícil conseguir una persona para ocupar el cargo de secretario de Educación y más difícil aún conseguir que el Senado confirmara a esa persona. Así que, estando confirmado, yo creo que el gobernador no quiere revolver ese avispero y tratar de poner más presión y luego tener entonces que buscar otro secretario de Educación si es que éste optara por una renuncia o tuviesen que despedirlo a fin de lograr colocar a esta persona al interior del departamento y por tanto ahora acaba en el DITOP. ¿Qué te parece a ti? De paso, yo no sabía que él tenía un puesto de carrera. No entiendo por qué hay que ser tan condescendiente con esta persona cuando simple y sencillamente se le podía haber dicho, bueno, pues regresa a tu puesto de carrera en el Departamento de Educación. Correcto. Pues mira, yo posteé esa noticia en Twitter porque realmente fue algo que a mí me indignó, con una frase que dice: no hay vergüenza ni quien la ponga. La realidad es que esto es una falta de respeto al país. Por eso mismo que tú acabas de explicar, ¿verdad? Es una persona que viene de la Comisión Estatal de Elecciones y todos sabemos que ese señor fue foco de mucha discordia al interior de la Comisión Estatal de Elecciones. Y bueno, hizo su trabajo y había que premiarlo. Y aparentemente, por ser tan politiquero, iba a encontrar en el Senado muchos obstáculos para que lo confirmaran. De hecho, había gente que se paró a pie juntilla, dijo, no lo vamos a confirmar. Incluso yo recuerdo que el senador Aponte Dalmau llegó más lejos y sujetó su voto a favor de Eliezer Ramos Párez a que sacaran a Héctor Joaquín Sánchez. Bueno, eso no se dio y Eliezer Ramos Párez finalmente fue confirmado porque, me iba a ser el tercer strike, llevaban dos nombramientos de aquella señora Elba, olvido su nombre, y otra señora que se había destacado por ser precisamente una politiquera al interior del Departamento de Educación. Y para eso es para lo que quieren el Departamento de Educación, francamente, para politiquear, y precisamente porque es la agencia que más dinero recibe. Y este año creo que recibe más dinero que los años anteriores. Y como dicen, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Héctor Joaquín Sánchez terminó haciendo aquello para lo que fue nombrado, politiquear. Y entonces quiso intervenir en una actividad donde se premiaba a unos maestros, los maestros más destacados del año,
y fue a influenciar o a tratar de imponer su criterio a los comités que integraban, a los miembros del comité que integraban, que estaban a cargo de seleccionar a esos maestros para que se los dieran a personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista. Y entonces, Eliezer Ramos Pared tiene un poco de vergüenza, ¿no? Y dijo, no, hasta aquí llegó la cosa, y lo despidió, o sea, sencillamente salió de él. Pero esta es una de las primadonas del gobierno, tal como lo era Machargo. Fíjate que Machargo se mantuvo en el puesto a pesar de tanta queja, a pesar de tanta denuncia que se hizo en su contra, a pesar de que estaba actuando en contra de lo que es su deber ministerial. Y finalmente tuvieron que salir de él con el asunto de Bahía de Jobo, porque ya era realmente inaguantable. Pero, ¿qué dijo la secretaria de la Gobernación? Estamos dispuestos a emplearlo y sabrá Dios dónde está ahora mismo, Armando. Pues eso mismo pasa con este señor. Ahora, lo iban a poner de asesor o algo por el estilo. Exacto, no sabemos dónde está, pero sería bueno que se indagara. Ahora, ¿tú crees que el término correcto es primadona? Yo creo que hay que buscarle otro nombre a esta especie, porque hay algo detrás de esta figura. Traen consigo algún poder del que dependen los políticos. O sea, no es una figura únicamente vanidosa, no es una figura, no es un individuo, son parásitos, ¿no? de un sistema político. Viven de una forma simbiótica con los políticos de los que dependen, pero que los políticos dependen de ellos también. Y entonces creo que hay que ponerle nombre a esa especie, porque lo estamos viendo mucho, y hay otras figuras. Podríamos mencionar a figuras como un Velázquez Piñol también, sí, por ejemplo. Sí. Cierto. Entonces, bueno, tú traes a colación un dato muy importante. Este señor va nada más y nada menos a ser subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, siendo empleado de carrera del Departamento de Educación y siendo su profesión maestro paisajista. Yo no sé tampoco bien qué significa eso, pero no entiendo cómo puede estar ubicado en la posición de segundo al mando en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y eso también pone en entredicho la integridad de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tú sabes que ya está siendo objeto de críticas muy serias con relación al regalo, entre comillas, al regalo de ese terreno en el condado, de ese parque que le acaban que acaban de despojar a la comunidad, para dárselo a alguien que está emparentado con Andrés Guillemard. Y ella está bajo fuego por haber sido la persona que finalmente pues sella la transacción. Entonces ahora permite que le impongan este nombramiento, y yo creo que eso pone en cuestionamiento la integridad de esta funcionaria, que yo consideraba uno de los nombramientos quizás más acertados de Pierluisi. Y cuando vienes a ver, Armando, todos vienen para lo mismo. Todos son seleccionados siempre y cuando tú cumplas tu función de acceder a la politiquería, ¿verdad? De que tienes que utilizar el poder que tú tienes para beneficiar a la gente que el gobernador quiere beneficiar. Y esas cosas hay que denunciarlas, ¿verdad? Es una lástima que la gente permita que su nombre, que su reputación sea objeto de esa tacha, ¿verdad? Cuando se descubre que realmente, bueno, tú eres una pieza más en el tablero politiquero del gobierno de Pierluisi. Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la situación, creo que situaciones que se han visto recientemente en prensa
y particularmente en las redes sociales, con el uso de la fuerza policíaca y posiblemente el abuso de esa fuerza policíaca. Vamos a la pausa, regresamos con ese tema aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue sentada a la mesa conmigo y con ustedes Marilú Guzmán. Marilú, este fin de semana trascendió un video en las redes sociales de un policía tratando de sustraer de un vehículo a un caballero, un señor, que luego se supo era un hombre de 63 años, una persona mayor, y se notó un uso quizás excesivo. Yo no me atrevo todavía a pasar juicio, me gustaría escuchar tu análisis, pero ciertamente un uso de la fuerza donde incluso se ve a la policía tirarlo al piso en un momento, al pavimento. ¿Qué te parece a ti y cómo entendemos, qué lectura debemos hacer de esto? Tratando de ser imparcial, ¿verdad? Porque también pues creo que los policías en estas situaciones se exponen a sus propios riesgos. No sé, el video que hay circulando por las redes sociales creo que dura 1 minuto y medio básicamente. No sé qué habrá pasado antes. No sé si habrá habido un intercambio de palabras, no sé si habrán visto un arma, o sea, no tengo todo el detalle como para poder realmente pasar juicio. Me gustaría escuchar tu análisis acerca de esta situación y cómo debemos analizarla fríamente y también desde el punto de vista de los derechos que tiene ese ciudadano en su vehículo y a su integridad personal. Mira, yo creo que hay mucha gente que inmediatamente se aventura a defender a la policía, reconociéndole a la policía la autoridad para hacer lo que les parezca. Y eso yo creo que responde a que la gente está excesivamente aprensiva por la situación de violencia que nosotros estamos viviendo en este país. Y eso la policía no está exenta de sentirse igualmente aprensiva. Sin embargo, no es lo mismo como yo manejo un asunto a como lo maneja un policía que se supone que esté adiestrado para intervenir en este tipo de situaciones. Cuando usted es policía, usted no puede ir con el cuchillo en la boca, por así decirlo, o fronteando inmediatamente a cualquier ciudadano con el que usted vaya a intervenir, porque ese no es el adiestramiento al que debe estar sujeta la policía. La policía tiene que saber que cuando va a intervenir con un ciudadano tiene que tener un grado de paciencia, tiene que tener un grado de diplomacia, tiene que saber que tiene que respetar los derechos civiles de esa persona, y usted no puede ir con la macana en la mano o a frontearle a una persona simple y sencillamente porque ha cometido un delito, y mucho menos un delito de tránsito. Si usted ve su vida en riesgo, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya la policía tiene la autoridad en ley para actuar de otra manera, pero una persona que viola la ley de tránsito, como se alegó que este señor iba a exceso de velocidad, para empezar van cerca de 3 policías a intervenir con él, y lo que se dice es que el señor se dice que se negó a entregar los documentos de licencia, etcétera, etcétera. Usted no puede sacar a una persona del carro por eso.
Usted no puede arrestar a una persona por eso. Usted no tiene los documentos, yo le doy un boleto por guiar en exceso de velocidad, le doy un boleto por no tener la licencia de conducir, le doy un boleto por no tener la licencia del carro, lo cito al tribunal. Si procede citarlo al tribunal por la infracción, lo cito al tribunal. Y muchos casos, Armando, de personas que no tienen licencia de conducir consigo, lo citan al tribunal, la persona lleva la licencia, porque muchas veces la persona no tiene licencia, la saca, o tiene licencia de aprendizaje, saca la de conducir, o simple y sencillamente se le quedó en la casa, van al tribunal, llevan su licencia y muchas veces el fiscal pide el archivo del caso. Pero usted no puede, la policía no puede alar a una persona y sacarlo del carro porque yo le digo que no tengo los papeles o porque no se los voy a enseñar. Esa no es la función de la policía. Un policía que hace eso está incurriendo en violación de los derechos civiles de esa persona. ¿Y qué ocurre, Armando? Estas son cosas que no se le dicen al derecho, país. te pregunto, Marilu, en un caso como ese, porque aquí también hay jurisprudencia a nivel federal, en un caso como ese donde, porque la policía sí tiene el derecho a solicitar los documentos. Si el conductor no muestra esos documentos, la policía no tiene derecho a pedirle que se baje del vehículo. No, o sea, eso no puede levantar sospecha. Ok, ¿y cómo el policía va a saber que ese vehículo está debidamente asegurado, por ejemplo? O sea, que tiene el marbete al día. Digo, fuera de que puede ver el marbete, pero yo sé que piden el documento también para verificar que el marbete no sea falsificado, etcétera. O sea, la policía, si una persona está por ahí sin marbete, la policía puede llevarse la tablilla y ordenar que el vehículo sea llevado. Está autorizada para hacerlo por el tipo de violación de la que se trata. Pero y si no tiene la manera de ver la violación, porque la persona no está permitiéndole acceso a los documentos que podría determinar si hay una violación o no, la policía tiene que tener algún recurso. La policía tiene un mecanismo que es creo que le llaman David, donde tú verificas si el auto es hurtado. Si el auto es hurtado, entonces sí tú tienes derecho a arrestar a la persona, porque la persona está cometiendo un delito en tu presencia. Está al volante de un auto que aparece hurtado. Y el policía, fíjate que no tiene que tener certeza, el policía tiene motivos fundados para creer que se está cometiendo un delito en su presencia y la ley lo autoriza a arrestar. Pero una persona que no tiene los documentos, fíjate que el auto nadie dice que está es hurtado, nadie dice que hay problema con el vehículo, nadie dice que vieron sustancias controladas o que vieron un arma de fuego, que son muchas de las razones por las cuales la policía tiene derecho a arrestar y a intervenir con la persona. Es meramente que la persona no entrega, dando por cierto esa parte de la historia, no entrega los documentos. Pues usted le da una infracción, le da un boleto y lo cita al tribunal, pero usted no tiene derecho a bajar a nadie del carro. Entonces, a mí lo que me sorprende, Armando, es cómo se desorienta en los medios de comunicación y se discute esto ampliamente, desorientando a la gente y legalizando, legitimando una actuación que a todas luces es una violación de los derechos civiles de una persona. ¿Y qué es lo que hacen muchos policías? No la policía, porque no debemos generalizar. ¿Qué es lo que hacen muchos policías? Me agredió, me insultó, me obstruyó la justicia. Entonces, la obstrucción a la justicia ya no sabemos cuán ancha es, ¿verdad? Porque todo en este país es una obstrucción a la justicia y se utiliza ese delito para justificar un arresto que a todas luces es ilegal. Y yo creo que es lo que ha pasado en este caso. Pero más allá de lo que pasó particularmente con este caso, hay dos cosas que me preocupan. Me preocupa que está proliferando este tipo de actuación de parte de la policía. Lo vimos en el caso de una mujer en Playa Los Almendros, cómo caminaba por la acera y dos policías se le tiraron encima, se abalanzaron encima de ella, la arrastraron por la arena y la arrestaron. Tuvieron que soltarla posteriormente porque obviamente no hay ningún delito, ¿no? Y había un video que claramente demostraba que había un arresto ilegal, pero es muy preocupante. El
el uso excesivo de la fuerza, que lo vemos cada vez con más frecuencia, y dos, que aquí hay medios que están contribuyendo a desinformar, y eso me parece que es muy, muy, muy peligroso, porque nosotros, en vez de ser desorientados, debemos ser informados sobre cuáles son nuestros derechos, que tenemos derecho a proteger nuestros derechos, y que la policía realmente tiene que ser sometida a un escrutinio muy serio, sobre todo por esto que está ocurriendo cada vez más frecuentemente. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije y como todos los miércoles, en este próximo segmento conversamos con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada, a quienes les doy la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien, saludos, María Muy buenos días a ambos y a Puerto Rico. Bueno, no sé si escucharon lo que estaba yo comentando recientemente con el amigo Armando Valdés, pero es un tema que es realmente preocupante porque nuestro país, y lo hemos vivido en los últimos tiempos, está experimentando una ola imparable de violencia a todos los niveles. La violencia callejera, la violencia en el hogar, la violencia de género, la violencia en centros de trabajo, y hay unos casos que acabamos de vivir en este fin de semana de violencia, a mi juicio, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que se supone que es el cuerpo que debe velar por nuestra vida y nuestras propiedades y garantizar nuestra seguridad. Hay que hacer claro, ¿verdad?, de que uno no generaliza y no es todo el cuerpo policíaco, pero no obstante, estamos viendo unas situaciones muy preocupantes y nos parece que al ver algunas reacciones de parte de la ciudadanía, nos da la impresión de que hay una gran desorientación, una gran desinformación, un gran desconocimiento de los derechos civiles que nos asisten a todos y cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que entender, nosotras y nosotras tenemos que entender que el hecho de que un policía se nos acerque por alguna supuesta infracción a la ley no autoriza al policía a abusar de su poder y a violentar nuestros derechos civiles. En el caso particular de el rescate de la playa a Los Almendros en Rincón, yo creo que todos en el país tuvimos la oportunidad de ver un arresto flagrantemente ilegal de parte de la policía con una dama que caminaba por la orilla de la playa, y vimos como dos policías se le acercaron, se abalanzaron sobre ella, la apresaron, bueno, fueron más de dos realmente, la arrastraron por la arena y posteriormente la arrestaron. Luego se aludió a que ella había agredido en el brazo a un policía, y los que, ¿verdad? Yo sé que Rafi Bernabe no, pero Rafi Anglada y yo, que hemos tenido la oportunidad de litigar muchísimos casos de naturaleza penal, hemos visto los pretextos a los que se recurre en muchas ocasiones para justificar un arresto que es a todas luces ilegal. Y ahora en el caso más reciente de un señor que alegadamente iba a exceso de velocidad, pues hemos visto unos videos que también son muy preocupantes, ¿verdad? Uno no tiene necesariamente el cuadro completo, pero de lo que se vio, hemos visto unos videos muy preocupantes de una persona detenida por una violación a la ley de tránsito, que es arrancada de su vehículo, por así decirlo, y después pues se alude a que obstruyó a la justicia, que también es otro de los pretextos que se utiliza para justificar un arresto que es ilegal. Todo obviamente se verá, pero la preocupación, más allá de discutir los méritos de cada caso en particular, reside en que estamos viendo estos
este comportamiento con mucha frecuencia. Recuerdo un caso en la calle Fortaleza de una manifestación que hubo, donde hubo un joven que entendemos que es una persona sin hogar, que tiene un problema de salud mental, a quien un policía que se dice que ya tiene un historial de violación a los derechos civiles, le propinó un puño. El joven cayó al piso. Yo no sé qué pasó posteriormente, pero entiendo que estuvo algunos días encarcelado. Es muy preocupante y como le comentaba yo a Armando, ¿verdad? Yo sé que estamos viviendo una ola de violencia en el país que nos pone a todos aprensivos, que a muchos nos contagia, ¿verdad? A veces reaccionamos impulsivamente, pero me parece que la policía, que tiene un adiestramiento para manejar situaciones de mucho estrés, ¿verdad?, situaciones de riesgo, pues está dando, algunos, ¿verdad?, policías están dando una mala imagen de lo que realmente debe ser el comportamiento de la fuerza policíaca, y creo que podemos y debemos aprovechar este espacio para discutir esta situación en términos de los derechos civiles de nuestra gente que se están viendo, ¿verdad?, en precario con estas situaciones que les acabo de mencionar. Rafi Bernabe. Sí, bueno, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que, ¿verdad?, abordando el tema en sus diferentes ángulos. Primero que nada, todos estamos preocupados por la ola de violencia que vive el país, tanto en lo que históricamente llamamos violencia doméstica, en los hogares, en la calle, en diferentes espacios. Pero nunca debe usarse esa situación terrible que nos preocupa a todos y todas como una excusa para limitar nuestros derechos civiles y nuestros derechos democráticos. Sabemos que en Puerto Rico, desafortunadamente, ha existido la tentación de algunos gobiernos a hacer eso. En 2 ocasiones se trató, por ejemplo, de limitar el derecho a la fianza en Puerto Rico, diciendo que como hay una ola de criminalidad, como hay una ola de violencia, como hay todas unas situaciones terribles, pues debemos limitar ese derecho. Afortunadamente, nuestro pueblo tuvo la sabiduría de en ambos casos rechazar esa solución, ¿verdad?, o esa falsa solución, señalando que hay un problema real, pero que eliminar derechos democráticos y derechos civiles no es la solución a ese problema. En la actualidad, como todos sabemos o debemos recordar, la policía de Puerto Rico está bajo un proceso que se conoce como el proceso de su reforma o de su transformación, precisamente porque producto de denuncias de la población en Puerto Rico, entre ellos muy destacadamente denuncias de la población dominicana en Puerto Rico, de la comunidad dominicana, de la comunidad inmigrante, pero no solamente ese sector. El gobierno federal hizo una investigación y determinó que efectivamente la policía de Puerto Rico tenía un problema serio de violación de derechos civiles, violación de derechos ciudadanos, de abusos de distinto tipo, y que tenían que entrar en un proceso de reforma, de cambiar ese tipo de comportamiento y ese tipo de actitudes. Desafortunadamente, muchas personas o algunas personas rechazan todavía a estas alturas esa reforma, bajo la lógica de que la reforma lo que hace es defender a los criminales, así es que lo dicen. Y lo digo porque tan cercano como hace varios días en el Senado, en que yo soy parte, un senador, lo digo claramente, el senador Gregorio Matías del Partido Nuevo Progresista, ustedes lo pueden ver, asumió un turno inicial de 5 minutos denunciando la reforma de la policía, que lo que pretende es que la policía respete los derechos civiles, diciendo que la reforma de la policía lo que hace es atarle la mano a la policía, lo que hace es defender a los criminales, lo que hace es facilitar la criminalidad, lo que hace es hacer excusa para que la gente cometa abusos en contra de la policía. Es decir, que tenemos legisladores que están en cierta medida promoviendo, ¿verdad?, que se sigan las prácticas históricas de violación de derechos civiles porque se oponen a la reforma que pretende atender esta situación. Como tú señalas, en Puerto Rico no es nuevo que la policía cometa errores y cometa
acciones que impliquen violación de derechos civiles. Hay de todo tipo que se ha dado en Puerto Rico, desde el carpeteo político hasta el maltrato de ciertos sectores de la población. Sabemos que ese maltrato se dirige muchas veces a los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, los sectores más indefensos, los sectores como los inmigrantes, que muchas veces son vulnerables por su condición algunos de ellos de no tener los documentos necesarios, etcétera. Y todo ese tipo de situación tenemos que denunciarla. Existe la tentación, como tú señalas, de que a veces se dice, bueno, es que no podemos defender a los criminales. Ese razonamiento es bien problemático porque ya la persona está asumiendo que X o Y persona que la policía arrestó o que la policía acusó es un criminal, no necesariamente, ¿verdad? Los criminales no andan por la calle con la palabra criminal escrita en la frente. Así que el hecho de que alguien sea acusado, usted no puede decir, ay, qué bueno que la policía arrestó a ese criminal, no. Quizá no es un criminal, quizá es una persona que no ha cometido absolutamente ningún delito y que ha sido víctima de algún tipo de violación. Así que no debemos dar paso a esta noción de que la mayor represión, de que la violación de derechos, de que esta política de mano dura que tanto se ha defendido históricamente es la respuesta adecuada a los problemas de violencia que hay en la calle. Yo no quiero subestimar, yo no quiero negar la preocupación que tiene la gente con la violencia que hay en la calle, pero la solución no es que empecemos a abandonar o a violar o a seguir violando, porque no empieza ahora, los derechos civiles que nos protegen a todos y todas. Colóquese cualquier persona que me esté escuchando en la situación de que un policía lo detenga por la noche en un lugar aislado y que le viole sus derechos civiles de alguna manera. Estoy seguro que eso no le va a gustar y esa posibilidad no le debe atraer para nada. Y cuando denunciamos que eso se ha hecho en contra de otra persona, lo que estamos es defendiéndonos todos de que eso no nos vaya a ocurrir a nosotros en algún momento. Rafi, ¿qué comentario te merece esta situación? Bueno, mira, quiero comenzar recordándole a los radioescuchas que cuando empezó el cuatrenio hubo dos escenas a nivel de liderato de la policía, que fueron el arresto de Ricardo Santos hijo a las entradas del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Cierto. Y el arresto de Lo arrastraron por el piso también. El arresto de Giovanni Giovanni Roberto al frente del Canal 6 de televisión en la avenida Hosto. Sí. Ambos escenarios protagonizados por el comandante, si no me acuerdo mal, el jefe de la Policía Municipal de San Juan, si no me acuerdo mal. Y ponemos eso frente a un gobierno que se pasa tapando a la policía, y doy un ejemplo. Todos recordamos la borrachera, bebelata, amanecida de la placita de Santurce, donde hubo unos incidentes muy preocupantes, y se alega que el alcalde de San Juan instituyó una investigación, y yo todavía estoy esperando la investigación de la Policía Municipal de San Juan de la persona del alcalde Miguel Romero. Cierto. O sea, aquí esto es una conducta que, vamos a decir, como diríamos los padres, es una conducta aprendida. Entonces, lo que ocurrió el domingo pasado, pues obviamente tú lo acabas de explicar en el programa con Armando. Sería bueno regresar a los casos normativos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relativo exactamente a ese tema en particular. Esa conducta hostil de la policía, no solamente hacia un conductor, sino, vamos a empezar por lo más elemental, una huelga, una manifestación pública. La huelga, un derecho constitucional escrito en la Constitución de Puerto Rico,
cualquier esbozo, cualquier comienzo de huelga, automáticamente es un incidente policíaco. Tomemos el ejemplo de Rincón el pasado 4 de julio, este lunes, si no estoy equivocado, o el domingo, con todas las órdenes del tribunal a favor de los luchadores por el ambiente, ¿verdad?, en protección al ambiente, etcétera. Y no obstante, la policía funcionó exactamente como si estuvieran ante la comisión de un delito. Lo que le hicieron a la muchacha, no solamente lo que ya ustedes dijeron, lo que le hicieron a la muchacha, la atacaron por la espalda, no fue un arresto de frente. Otra cosa, por lo menos uno de los que la agarró era hombre, no estoy seguro si los dos eran hombres. Todos eran hombres. Pero por lo menos uno era hombre y de espalda. O sea, eso es un agravante. O sea, aquí estamos hablando de llover sobre mojado. Y claro, esto es parte de todo el muñeco mayor, ¿verdad?, de la corrupción. Me hubiera gustado conversar del tema de la reforma al confinamiento que propone el amigo senador Vargas Vidot. Sí, eso lo voy a discutir en el próximo segmento con Julián Claudio. El problema de la educación, todo esto está amarrada una cosa con la otra. Uh-huh. Las cárceles deberían ser centros educativos, deberían ser centros de educación, en vez de ser centros de encerrar gente y fomentar otras cosas, tales como el continuo uso ilegal de estupefacientes, etcétera, pero ese es otro tema. Una de las cosas que también es preocupante, antes de pasar a otra cosa que quisiera que ustedes comentaran, una cosa que también es preocupante como parte de este uso excesivo de la fuerza es con la facilidad con que la policía recurre a este aditamento que es el taser. A este señor que se ve en los videos que cae al piso, no sabemos si lo tumbaron o si resbaló, como se dice, pero la policía incluso verbaliza que para calmarlo, después que se cae al piso, le dieron con el taser, ¿no? Le aplicaron el taser. Y entonces todavía, por lo menos para mí, están frescas en mi memoria la amenaza de un policía de utilizar el taser contra un trabajador de la Autoridad de Edificios Públicos hace 2 o 3 meses que ellos impidieron la entrada de los trabajadores allí porque tenían una protesta. Y no solamente se ve el uso excesivo de la fuerza contra esos trabajadores que estaban en desobediencia civil, sino que uno de ellos amenaza con aplicarle el taser, ¿verdad? Entonces también están frescas en nuestra memoria el uso excesivo de la fuerza contra trabajadores en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y así por el estilo. Traigo a colación este tema con esta importancia que entiendo tiene para mí y para todos los que nos escuchan, porque me parece que es preocupante que en algunos medios de comunicación, en vez de priorizar en la orientación a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos civiles y el derecho que todos tenemos a reclamar que esos derechos sean respetados, mucha gente da por bueno precisamente porque el medio de comunicación por desinformación lo que hace es desorientar. No digo que hay mala intención en eso, pero yo creo que hay que orientarse en términos de la información que uno le provee a la ciudadanía. La gente tiende a legitimar este tipo de conducta, ¿no? Y como que se siente que uno está a merced de la policía y que la policía puede hacer lo que quiera con el ciudadano una vez le detiene. Y creo que es importante educar a la gente sobre los derechos que tiene y que cuando un policía lo detiene a usted, sobre todo porque le alega que está cometiendo una infracción a la ley de tránsito, el policía tiene unas limitaciones. El policía no puede
porque usted no tenga su licencia o la licencia del vehículo, decirle a usted que se tiene que bajar del carro o sacarlo por el pescuezo, como decimos, ¿no? Y yo creo que es necesario que contribuyamos a orientar a la gente y que tratemos de neutralizar la desinformación que a veces se da. Yo vi ayer con espanto, un medio de comunicación donde se está discutiendo este tema y una periodista le menciona al compañero abogado que está hablando sobre los derechos civiles que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, le dice, lo que pasa es que ese señor, si usted busca en sus páginas de Facebook, es una persona que se pasa hablando mal de la policía. Yo vi eso con espanto porque para empezar tú estás primero estás carpeteando a la persona, ¿no? Y segundo, estás utilizando las expresiones que hacen el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión para demonizar a la persona, para criminalizar a la persona. Y entonces creo que los medios de comunicación debemos utilizarlos responsablemente, debemos utilizarnos para orientar a la gente. Y ese tipo de proceder, mire, lo que pasa es que, mire lo que él publica en Facebook, como quien dice, mire qué clase de persona es, por el hecho de que usted no esté de acuerdo con lo que él publica, usted no tiene primero ni derecho a estarlo carpeteando, estar indagando en las expresiones que hace para posteriormente utilizarlas en su contra. Así que aquí hay una combinación muy peligrosa, que no solamente es lo que está ocurriendo con la policía, sino también cómo se maneja esta situación en los medios de comunicación, y por eso me resulta importante que ustedes conversen sobre eso. No sé si quieres abundar en algo adicional, Rafi Bernabe. Sí, rápidamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, pero a mí me preocupa sobre todo los casos que no conocemos, porque en el caso, por ejemplo, de la lucha en Rincón, aunque es una cosa terrible, felizmente allí hay cámaras. Es un hecho notorio, es una lucha que la gente conoce, que está en la televisión, que está en debate, que muchas veces son activistas que conocen sus derechos. Lo mismo con la represión en contra de las organizaciones obreras, la actividad que tú mencionaste, que yo recuerdo perfectamente, que está allí la prensa, que se le da publicidad. Pero a mí me preocupan los casos que nadie conoce, las personas que van por la calle por la noche, jóvenes, un automóvil un poco destartalado, que la policía los detiene, que no hay cámaras, que no está la prensa, que no se sabe lo que está pasando. Y así ocurre en muchas comunidades, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que la comunidad inmigrante en Puerto Rico lo ha señalado muchas veces, este tipo de acoso de parte de la policía, que es algo que no sale en los periódicos, que no sale en la prensa, que las personas que son víctimas de estos abusos muchas veces tienen miedo de hacer la denuncia, tienen miedo de hacer la querella, tienen miedo de hacer un planteamiento porque no tienen abogado, porque no tienen la tradición de conocimiento de sus derechos civiles, etcétera. Así que hay muchísimos más abusos desconocidos de los que salen a la publicidad. Hay que señalar que felizmente en Puerto Rico se ha empezado algunas organizaciones a llevarle el registro a este tipo de abusos. La organización Kilómetro Cero yo creo que está haciendo un trabajo encomiable en tratar de documentar este tipo de situación. Yo invito a los ciudadanos, a las personas que pueden buscar en internet, la página de internet de ellos y sus teléfonos y demás, porque es un grupo muy responsable que recibe querellas, que orienta a las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de abuso, que son discretos en términos de no divulgar información que pueda afectar negativamente a la persona. Se llama, como dije, Kilómetro Cero para quienes no lo conozcan, y que precisamente su filosofía me parece la filosofía correcta, que es que todos queremos combatir el delito, queremos combatir la violencia, pero que eso no quiere decir que podemos dar mano libre al gobierno y en este caso a la policía para cometer cualquier abuso en contra del ciudadano a nombre de combatir la violencia. Y como tú señalas, yo creo que todos nosotros tenemos que ponernos en la situación de ser nosotros en algún momento los que suframos las consecuencias de esta situación. Muchas personas dicen, esos son unos criminales, que los metan presos a todos, que los arresten, que más que les den una pela que se la merecen, ¿verdad? Ese tipo de actitud. Y nunca pensamos que podemos ser nosotros mismos los que en un momento dado
se nos detenga injustamente, se nos arreste injustamente, se nos acuse injustamente y se cometa algún abuso en contra de nosotros. Así. Y en ese momento nos vamos a recordarle la importancia de haberle defendido los derechos civiles al otro, pues al defendérselo al otro nos estamos defendiendo a nosotros. Yo muchas veces en discusiones, a veces las personas se molestan con ustedes los abogados porque dicen a los abogados lo que hacen es defender a los criminales. Que somos un mal necesario. Que no admitan evidencia, ¿verdad? Que saquen evidencia, etcétera. Y yo les digo, lo que esos abogados están defendiéndote es a ti, no es al criminal, es a ti. Ellos están asegurando que cuando a ti te arresten algún día, el procedimiento que se siga sea correcto y que se respeten tus derechos. Y para respetar los tuyos tienes que respetarlos de todos. Así que alégrate que los abogados están ahí defendiendo los derechos de los acusados, porque el día que a ti te toca ser un acusado, qué bueno que se han establecido los precedentes que te van a proteger a ti de una acusación injusta. Así que la consigna es sencilla, tenemos que combatir la criminalidad con educación, con empleo, con trabajo vocacional, con rehabilitación, como planteaba el compañero Rafi Anglada, con educación con perspectiva de género. El problema de la violencia es complejo, hay que atacarlo de muchos ángulos. Rafi, pero algo la manera que debemos hacerlo no es limitando los derechos civiles. Rafi Anglada, algo que quieras comentar en el minutito que me queda. Bueno, mira, déjame decirte algo. Acabo de ser testigo hace como 10 días de un choque al frente de mi casa. Hubo un joven responsable del choque y dos jóvenes que eran víctimas, o sus automóviles eran víctimas del choque, ¿verdad? O del golpetazo. Todos tuvieron a bien montarse en mi carro y todos fuimos al cuartel de la policía, porque la policía no aparecía y los cuarteles los fines de semana están cerrados con llave, con candado, con cadena, pero nos metimos dentro de la propiedad del cuartel y a base de señas nos abrieron la puerta, vinieron a donde estaban los automóviles y fue una bonita experiencia. Qué bien. Tan y tan bonita que el carro agresor era un carro alquilado que no había sido devuelto, no tenía papeles, pero sin embargo el hecho de que el joven tuvo a bien montarse en el carro con nosotros, ir al cuartel, estaba tranquilo, pues los guardias en parte no sabían qué hacer, porque tenían al frente de ellos a una persona presumiblemente responsable, que no tenía sus papeles en orden, que el carro no había sido devuelto, etcétera, pero sin embargo bregaron bien. Qué bien, qué bien. Llevaron al joven, lo citaron conforme a derecho, para que no se diga que siempre es uno dándole golpes a los mismos policías. No, por supuesto. Yo podría estar hablando todo el día en contra de la policía, sí, pero uno tiene buenas experiencias. Sí. Hay quienes hacen muy bien su trabajo, hay quienes tienen muy claro cuál es su misión, pero desafortunadamente hay otros que no. Y debo mencionar antes de despedirlos a ustedes que recibí una información precisamente de la organización Kilómetro Cero, de que una de las personas que intervino en el arresto de este señor Roberto Capella Casellas y que estaba vestido de civil se llama Gabriel Acevedo Pérez, y que se indica que es responsable de la muerte del señor Will Joel López Rodríguez el 19 de noviembre del 2021, un padre de familia de 38 años que se encontraba paseando en motora junto a su esposa, y eso es un asunto que hay que evaluar, pero ese dato me parece que es interesante. Les agradezco, que es interesante considerarlo, ¿verdad? Y que obviamente esto merece una discusión más profunda, pero sobre todo seria y sin apasionamientos. Les agradezco a ambos su participación y la aportación tan importante que han hecho a este tema. Continuamos hablando el miércoles próximo. Que tengan buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos y amigas, en este segmento tenemos el gusto de conversar con el licenciado Julián Castro Gotay, abogado de la Sociedad para Asistencia Legal y miembro de la coalición Paz para la Niñez, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Saludos, Julián, ¿cómo estás? Saludos, Marilu. Claudio Gotay. Claudio Gotay. ¿Y qué dije? Castro. Ay, perdón, Claudio Gotay. Sí, no que me mata tu padre. Sí, así. Mira, bueno, saludos. Julián, me da mucho gusto que estés aquí en esta mañana para conversar de un tema que me parece que es muy importante, ¿verdad? Que es parte de los intentos que se están haciendo por reformar el sistema de justicia penal y particularmente en el caso de los menores. Hablaba yo el lunes con Armando sobre este tema y yo le decía a Armando que una de las cosas por las cuales yo comencé a rehusar atender casos de menores es porque me di cuenta que esos procesos eran una farsa. Que se daba la impresión de que eran unos procesos tendentes a la rehabilitación y que a los menores se le daba un trato distinto a los adultos, pero que realmente lo que había era un cambio de nomenclatura. En vez de delitos son faltas, en vez de culpables incursos, en vez de cárceles institución juvenil, en vez de procurador de menores, en vez de fiscales procurador de menores, pero que todo era lo mismo y que incluso ese mecanismo de que un juez tuviera ante sí un informe social del menor antes de juzgarlo me parecía una cosa bárbara. Ahora hay unas enmiendas a la ley de menores sobre las cuales quisieras que nos abundes, ¿verdad? Para ver si logramos dar un trato distinto a nuestra niñez. Pues sí, Marilu, esto es un proyecto que se ha venido trabajando. Esto ha sido... Por lo menos tuvimos un final feliz, pero esto se viene trabajando hace aproximadamente 5 años. Aquí este proyecto fue un proyecto donde participó mucha gente. Participaron desde estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, participaron abogados y abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal, obviamente con la colaboración directa del senador Vargas Vidot. Tengo que destacar también que participaron senadores de todos los partidos. Recuerdo que participó Henry Newman, fue muy colaborativo, participó Tomás Rivera Chávez, participaron o sea, fue un esfuerzo multisectorial, multipartidista y multisectorial, pero fue un esfuerzo bien bonito. Desafortunadamente la administración pasada hubo un veto del gobernador, no obstante se erradicó nuevamente el proyecto hasta con mejoras. Y tuvimos un final feliz, y un final feliz, ¿verdad? Suena así, pero es un final feliz para nuestra niñez y nuestra juventud, porque este proyecto lo que busca es tener un sistema, ¿sabes?, más justo, más humano, un sistema menos opresivo, y que la gente entienda que, como tú muy bien mencionaste, no estamos tratando a adultos, estamos tratando a niños y niñas, jóvenes, menores de edad, y como tal, la filosofía de la ley 88, que aunque con todo lo que puede mejorar, es una ley de avanzada en su momento, pues se tenía que atemperar a nuestros tiempos, debido a que el sistema de justicia juvenil, como tú bien describes, es una falacia. Y fíjate, es curioso donde están las salas de menores en los tribunales, por lo menos donde yo voy, que siempre están como que en el último piso, en la última esquina, donde no se sabe nada. No sé si es casualidad o un diseño sistemático. Pues llegó el momento en que de momento veíamos a tanta precariedad, tanta falta de servicios, tantos abusos, porque fíjate, una de las medidas del sistema es prohibir el uso de gas pimienta, y dice, caramba, pero ¿por qué tú tienes que utilizar gas pimienta en instituciones juveniles? Y gas pimienta en instituciones juveniles, donde lo que hay aproximadamente ahora son cerca de 60, 70 niños y niñas, o sea, que tampoco estamos hablando de una población como hace 10 años atrás, que había 1.500 niños encarcelados en Puerto Rico, que era una barbaridad. Wow. Y así las cosas, se establecieron una serie de medidas que, mira, no son medidas, como dice la gente, o pro defensa, o por procurador, son medidas pro rehabilitación de un menor, buscando el mejor bienestar del menor, porque ¿quién puede decir que se establezca una edad mínima y que el tribunal no juzgue a niños menores de 13 años? Porque son nenes, porque son niños, porque son personas que no tienen conciencia y pueden decir 1000 cosas, pero el legislador y todo el mundo entendió que una persona menor de 13 años no debe pasar por lo que es un tribunal, que tú has visto y he visto,
que eso yo a veces comparo un tribunal como un hospital. Uno entra por una cosa, por una puerta y sale por otra. Y muchas veces la otra, ya tú sabes para dónde los mandan, tú sabes, esos traumas, esas separaciones de la familia, y lo que buscábamos era eso precisamente, o sea, que a los niños los trataran como niños en el tribunal. Y lo logramos. Hay un asunto que me preocupa, ¿verdad? Aunque en términos filosóficos creo que es correcta la intención, ¿verdad?, de que a los niños se les trate como niños. Pero tú sabes que ahora se establece que hay que agotar unos remedios administrativos y se designa para trabajar con eso principalmente al Departamento de la Familia. Y una cosa que me resulta preocupante, que se la comentaba el lunes a Armando, es que el Departamento de la Familia, si alguna queja hemos tenido históricamente contra ese departamento, es la falta de recursos y otras muchas cosas, ¿verdad?, que uno puede imputarle al Departamento de la Familia, pero siempre es la falta de recursos y ese Departamento de la Familia necesita recursos, no solamente para bregar con estos casos, sino con tantas otras cosas, ¿verdad? Otra serie de problemas que hay a nivel de la familia y las comunidades en este país. ¿Cómo tú ves que eso se va a poder entonces manejar? Mira, Marilu, hay que hacer una distinción entre lo de agotar los recursos y los referidos al Departamento de la Familia. Son dos conceptos distintos en las nuevas enmiendas. Agotar los recursos administrativos se da en situaciones que ocurran en planteles escolares. Únicamente a eso se refiere. Es para evitar casos como el famoso caso que es Punta de Lanza, que llevó el compañero Leo Aldis de Almayadí. Son cosas que se resuelven, que se deberían resolver en la escuela, y fíjate que le he venido comentando y señalando, aquí en los casos de menores, ser pobre es básicamente un delito, ya tú tienes un pie adentro, como dicen por ahí, porque de 1,000 casos que atiende asistencia legal, 997 son de escuelas públicas. Entonces, venga acá, la estadística, que yo creo, soy fiel creyente de la estadística, aquellos que me conocen, no se equivoca, o sea, es imposible, pero es la realidad. ¿Cómo es posible que de 1,000 casos, 997, y no estoy exagerando, podrían ser 998, sean de escuelas públicas? No tiene ningún sentido. Y a eso van dirigidas estas medidas, tú sabes, a evitar que se siga criminalizando la pobreza. Respecto al Departamento de la Familia, tú tienes toda la razón, pero los mismos funcionarios del Departamento de la Familia, entiéndase portavoces de los trabajadores sociales, le han dicho al pueblo que están mal pagos, que no son suficientes, que necesitan más recursos. Pues el gobierno, el ejecutivo, tiene que poner el oído sobre la tierra y corregir esa situación. Claro. Porque el gobernador entendió que estas enmiendas eran favorables y necesarias para nuestra niñez y nuestra juventud, pero a su vez tiene que darle más énfasis al componente social. O sea, aquí debería haber un ejército, un reclutamiento continuo de trabajadores sociales y líderes comunitarios por todo lo ancho y alto de la isla. Y no sucede. Yo espero que suceda. Pues Julián, se nos acabó el tiempo. Creo como tú, ¿verdad?, que el gobernador no puede quedarse en meramente firmar la legislación, sino le da los recursos a las agencias concernidas, pues si no se convierte esto en letra muerta, ¿y de qué nos va a servir? De nada. Pues te agradezco mucho, ¿verdad?, tu participación y que nos hayas dado información tan importante sobre este tema, que espero que podamos seguir conversando sobre el mismo, a ver cómo se va implementando la ley. Así que gracias nuevamente y que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias a ti, a Radio Isla. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con la señora Tatiana Castro, residente de la comunidad Sierra Verdecía en Guaynabo,
que nos trae a colación una situación muy difícil, muy peligrosa por la que están pasando los vecinos de ese lugar y que lamentablemente, y a pesar de las gestiones que han hecho en diferentes entidades gubernamentales, pues sus quejas y sus preocupaciones han caído en oídos sordos y hemos querido que ella nos narre, ¿verdad?, cuál es la situación que tiene esa comunidad. Buenos días, Tatiana. Saludos, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien, Marilu. Buenos días a ti, buenos días a los radioescuchas y gracias por la oportunidad que nos da. Pues nos gustaría que nos cuentes, ¿verdad?, cuál es el problema por el que está atravesando la comunidad Sierra Verdecía de Guaynabo. Pues mira, la situación que tenemos aquí en el municipio de Guaynabo es que en las urbanizaciones Sierra Verdecía y Colinas de Guaynabo, entre muchas otras, estamos sufriendo erosión y hundimiento vertical de terreno en las veredas del río Guaynabo, afectando las casas que colindan con el río, que entre las dos urbanizaciones que mencioné son unas 30 viviendas. En Sierra Verdecía también tenemos nuestra entrada principal, que es para 206 viviendas, más de 500 residentes, entrada por donde recibimos todos los servicios esenciales, bomberos, ambulancia, policía, recogido de basura, correo, las visitas. Es por un puente que cruza el río. En este puente, según un informe que nos preparó el geomorfólogo, el doctor José Molinelli Freites, ya se observa desplazamiento diferencial y hundimiento en el pavimento. Esto es de conocimiento del Estado y sus agencias y no hacen nada. También ¿Y ese desprendimiento se debe a qué, Tatiana? Este desprendimiento o hundimiento vertical o erosión se debe a las crecidas del río, el exceso de desarrollo que se ha seguido haciendo en los bordes del río, quizás a permisología que no se debió dar, a mala planificación, pero entonces residentes que en una urbanización que se construyó en el 68 estamos pagando los platos rotos de la mala administración del gobierno. ¿Y qué gestiones ustedes han hecho para denunciar esto, para buscar soluciones a este problema? Porque como tú bien dices, esto es una comunidad que lleva muchos años ahí y aparentemente, bueno, la utilización de la creación de otro urbanismo, ¿no? Y posiblemente la concesión de permisos que no se debió haber dado en un lugar, ¿verdad?, que era propenso a ese hundimiento, puede haber ocasionado esto, pero de todas maneras ustedes son, como quien dice, los que llevan ahí más tiempo ubicados. ¿A qué lugares ustedes han ido? ¿Qué respuestas han tenido? ¿Qué soluciones se les han ofrecido? Pues mira, te tengo que decir que la construcción y el desarrollo continúa en los terrenos en las veredas del río. Pero nosotros hemos hecho cartas, querellas, hemos recibido visitas del Cuerpo de Vigilantes, de Manejo de Emergencia, de Ángel Pérez, de Eduardo O'Neill, del Secretario de Recursos Naturales en mayo del 21, cartas a la Oficina de Servicios al Ciudadano del gobernador Pedro Pierluisi, y se hizo un reportaje de Telemundo. Hemos visitado los diferentes programas de radio. Tuvimos que orientarnos y conseguir la representación del doctor José Molinelli Freites para lograr que nos incluyeran en el plan de mitigación de desastres naturales. Esto incluso fue una batalla campal, ya que desde el 2020 Ángel Pérez nos informó que nos habían incluido y no era cierto. Nos incluyeron en el plan, pero no hemos logrado que nos entreguen el último borrador del plan que está trabajando el municipio, lo están revisando, no nos quieren dar rango de urgencia dentro del plan, indicando que eso no es importante, contrario a lo sugerido por el doctor Molinelli Freites, y no nos quieren dar participación en el comité timón, contrario a la ley Stafford, que exige la mayor participación de los ciudadanos. Nosotros inclusive, la situación ha llegado al punto, nosotros hemos perdido 2 hogares por estar estructuralmente comprometidos y se encuentran en peligro inminente las casas colindantes, que son unas 4. Por ejemplo, la señora Sandra Olivieri Caro, directora de escuelas retiradas, se encuentra sin hogar desde enero del 2019, cuando de manejo de emergencia le dijeron que tenía que desalojar su vivienda, ya que había sido afectada por el huracán María, pero ya con los terremotos le dijeron que se tenía que ir. Hoy vive con su hija, no ha recibido ninguna ayuda, ni siquiera un documento oficial del Estado que especifique la situación de la propiedad para ella entregarle al banco y que le liberen su crédito. No puede hacer entrega voluntaria de la casa porque pierde titularidad y con eso pierde el derecho de ser reubicada. Esta situación es una locura.
que la tiene sumida en una gran depresión. Además tenemos en Colinas de Guaynabo el caso de María Chéveres, que desde abril del 2018 un informe de la geóloga Ruth Vélez de Recursos Naturales indicó que de no ejecutar acción correctiva se va a comprometer la estabilidad estructural de la vivienda, que puede provocar el desalojo permanente para la señora María y otros colindantes. En esta situación hay unas 22 casas. La señora María Chéveres, haciendo gestiones desde el 2018, logró que le incluyeran en el programa CDBGDR en noviembre del 21, 3 años más tarde. De este programa confirmaron lo dicho por la geóloga de Recursos Naturales, que hay que reubicarla porque su casa está estructuralmente comprometida y no puede ser arreglada. En enero del 2022 pusieron el caso de doña María en espera y al día de hoy la señora Chéveres no ha recibido ninguna ayuda. Continúa en la casa, una casa que está estructuralmente comprometida. Esta señora ha sobrevivido de cáncer en 2 ocasiones y estamos luchando para que pueda sobrevivir la negligencia del Estado, ya que la situación la ha deteriorado grandemente su salud. Esta aprobación que se logró del programa se logra por unos 9 profesionales del programa CDBGDR que ya cobraron y doña María no ha recibido ni un centavo. Para que esa aprobación se diera, un inspector de daño, un inspector ambiental, un tasador, un especialista de construcción, un especialista ambiental del Departamento de Vivienda, un asociado de construcción, un asociado ambiental, un tasador asociado y un tasador revisor tuvieron que pasar por ellos para que se diera esa aprobación. Esta es la capa administrativa del tumbe que yo llamo. Más de un 60% de los fondos de estos fondos se los roban en lo administrativo y menos del 40% es lo que llega al pueblo, si es que llega. En el caso de María, 4 años más tarde, no ha recibido nada. Así está la mayor parte del pueblo y el deber fiduciario del Estado de proteger vida y propiedad no lo cumplen. Si esto no es negligencia criminal, yo no sé lo que lo es. Tatiana, ¿y ustedes no han considerado llevar acción legal contra el Estado y las agencias que ustedes entienden que son responsables de este desastre en el que ustedes están sumidos? Pues mira, en ese proceso estábamos investigando. Yo entiendo esto es una situación bien complicada. Los crímenes ambientales no solo son en la zona marítimo terrestre y en nuestras playas. El cartel de los permisos también está acabando con los ríos, que son parte de nuestros abastos de agua potable. En Guaynabo tenemos una urbanización Rotonda Downtown que más de la mitad del complejo está construido en terrenos de dominio público que le pertenecen a Recursos Naturales, quienes tienen conocimiento de esto, y se supone que la licenciada Mildred Sotomayor está trabajando el caso. Pero se terminó el proyecto, fue notificado por el CRIM y se están vendiendo sobre los 500,000 las casas. ¿Cómo el desarrollador Brito, uno de los donantes del Super PAC de Pierluisi, logra apropiarse de terreno público y generar ganancias del mismo? Solo en Puerto Rico. Sí. Las prioridades del Estado llegan al ridículo de que tumban una estatua de Juan Ponce de León y genera la mayor atención de los medios y del Estado y se mueve el cielo y tierra para repararlo. Pero nos roban las playas, nos dañan los ríos, no cumplen con su deber de proteger vida y propiedad. Y si los ciudadanos afectados no logramos captar la suficiente atención mediática que los obligue al Estado a moverse, no pasa nada. Muere la gente y decimos que fue un desastre natural. Así es. Y ustedes están desamparados porque tristemente en la comunidad pues no hay ningún residente que sea amigo del alma, ¿verdad? Si no, ya hubieran tenido eso resuelto. Exacto. Tenemos, por ejemplo, Colinas de Guaynabo, donde trabaja la directora de planificación del municipio, que en enero por una lluvia se le hizo un hoyo al parque recreativo y allí estaba todo el municipio arreglando eso. Pero a nosotros desde el 2018 ni siquiera nos habían incluido en el plan de mitigación. Yo quiero aprovechar desde aquí, emplazo nuevamente al director de FEMA, al director de Recursos Naturales, al gobernador Pedro Pierluisi. Si ocurre una desgracia en nuestra comunidad, sepan que no será un desastre natural, será pura negligencia del Estado que no cumple con su deber de proteger vida y propiedad. Pues Tatiana, yo espero, ¿verdad?, que este espacio sirva para crear conciencia en las agencias concernidas y que ustedes puedan tener solución a este problema que yo sé que lleva mucho tiempo. Te agradezco que hayas estado disponible para conversarnos sobre el tema y le daremos seguimiento. Gracias por tu participación, amigos. Hasta aquí llegamos hoy en Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.